Presidente, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Un saludo muy especial para usted, para sus compañeros de la mesa de trabajo y para toda la audiencia de la FM. Presidente, muchas gracias por darnos algunos minutos. Estamos en transmisión especial también con Noticias RCN. Presidente, su reacción frente a esto, al episodio de tener al expresidente Álvaro Uribe en prisión domiciliaria. Pues Luis Carlos, yo quiero empezar por lo siguiente. Yo creo que lo he dicho con claridad. Mi papel acá es opinar desde una tribuna institucional, pero lo quiero decir también las preocupaciones que yo veo. ¿Cuáles son esas preocupaciones? Primero, que un expresidente de la República que le ha servido al país, presidente en 2 ocasiones, un hombre con una larga trayectoria en la vida pública, no pueda ejercer su defensa en libertad. A mí como colombiano, como presidente, me causa enormes preocupaciones. Y lo digo por lo siguiente, porque no puede ser que nosotros como sociedad veamos a un delincuente como Jesús Santrich, capturado en flagrancia, pedido en extradición, dejado en libertad, con el argumento de que esa persona no representaba ningún peligro ni para la sociedad ni de fuga. Y que una persona que se ha presentado de manera consistente y recurrente a todos los llamados que se le ha hecho, no se le permita defenderse en libertad. Nadie está pidiendo en este momento ninguna decisión distinta, porque hay un juicio que se tendrá que desarrollar. Pero lo mínimo que una sociedad espera en una circunstancia de estas, con quien bien le ha servido a Colombia, es que pueda ejercer su defensa en libertad. Lo otro que yo quiero destacar, Luis Carlos, y me parece también importante que el país lo analice y lo procese. Una persona que lleva 2 años presentándose ante la Corte Suprema de Justicia desde el momento en que se le abrió el proceso, lo único que muestra es el deseo de contribuir a su defensa y de aportar todo el material probatorio. Yo creo que esta decisión, y vuelvo y digo, yo entiendo el camino institucional y soy además el presidente de todo un país y tengo que respetar la Constitución. Pero más allá de eso, yo espero que el expresidente Álvaro Uribe pueda acudir a las vías que le da la Constitución para que pueda ejercer su defensa en libertad. Estamos en medio de una pandemia, restricciones, fuera de eso es senador de la República que está sujeto a todos los protocolos y medidas del reglamento para poderse movilizar fuera del país, y adicionalmente es una persona que ha contado con una custodia y seguridad por parte de la nación desde hace más de 20 años. Lo mínimo por la dignidad de quien bien le ha servido a Colombia es que pueda ejercer su defensa en libertad. Presidente, ¿cómo se lograría que el expresidente Uribe logre esa defensa en libertad? ¿Cuál puede ser ese camino? ¿Qué es lo que usted sugiere? No, Luis Carlos, yo creo que ese camino lo deben evaluar los integrantes de su defensa jurídica. Yo creo que caminos existen. Pero además quiero decir una cosa, Luis Carlos, y yo simplemente parto de este análisis. ¿Cuántos aforados no se encuentran en este momento en investigación por parte de la Corte Suprema de Justicia? La pregunta es por qué se asume que un expresidente de la República va a obstruir la justicia, mucho más cuando hay personas que tienen procesos de tiempo atrás y ese rasero no se aplique. ¿Cómo se puede también entender que en este país haya miembros del Congreso que tienen crímenes de lesa humanidad y que van a defenderse en libertad ante la JEP y que además son criminales que ya han sido condenados y puedan ir a la justicia transicional en libertad, y que alguien que está ejerciendo su derecho a la defensa, además con la condición de haberle servido bien a Colombia, no lo puede hacer? Yo creo que esas son las preguntas que tenemos que hacernos como sociedad. No para desafiar, no para entrar en una controversia o lo que llaman una batalla campal, un choque de poderes. Yo estas consideraciones las hago desde el aspecto personal y desde el aspecto como ciudadano, y también como alguien que cree
en la Constitución y la ley. No puede ser que a unas personas que ya han sido condenadas por crímenes de lesa humanidad y que además se han sometido a la justicia transicional puedan hacerlo en libertad y además con una garantía de no tener prisión. Es realmente algo que a todos nos estremece como colombianos. Y que una persona que ha ocupado 2 veces la presidencia de la República con más de 40 años de servicio público no lo pueda hacer en libertad. Yo por eso espero que se pueda apelar a las vías que se contemplan para tutelar los derechos fundamentales y que por esa vía el expresidente pueda recuperar ese derecho. No es que no lo juzgue, porque él se presentará al juicio, como lo ha dicho desde el primer día, pero lo tiene que poder hacer en libertad. Esa es la consideración que yo quiero hacer desde el punto de vista humano y también desde el punto de vista de alguien que cree en la Constitución y la ley. Presidente, en las últimas horas obviamente los ánimos están exacerbados entre los colombianos. Hay una infinidad de reacciones entre las que se encuentran los aplausos de la oposición y los enemigos del expresidente Álvaro Uribe, y también de sus amigos y la gente de su partido. Y por supuesto la suya. Permítame empezar con esta última, presidente, con la suya. En las últimas horas, personas cercanas al expresidente Uribe dijeron: hombre, tal vez el presidente Iván Duque no ha sido lo suficientemente contundente en la defensa del mandatario. Envió un mensaje de 2 minutos 36 segundos que deja para algunos, sobre todo los más acérrimos defensores del mandatario, del exmandatario, un vacío. ¿Usted considera que esas críticas son válidas, son completamente ecuánimes? Luis Carlos, más que entrar en esa polémica, yo creo que hay que hacer una reflexión también como país. La objetividad de la justicia es fundamental. Yo tengo además que, como presidente de la República, defender el orden institucional. Y tengo que, en esa defensa del orden institucional, guardar no solamente la prudencia que corresponde al ejercicio del cargo de presidente, sino también confiar en las herramientas que tiene la Constitución y la ley. No obstante, como lo dije ayer, y lo dejé en mi mensaje, yo he tenido la posibilidad de conocer a un ser humano extraordinario como es Álvaro Uribe Vélez a lo largo de mi vida. Lo he visto entregado al servicio público, lo he visto con un compromiso patriótico por este país, lo he visto entregarse como ningún líder político de la Colombia reciente a aportar soluciones a Colombia. Durante su gobierno, y eso es bueno recordarlo, yo escuchaba ahora su editorial, Colombia recuperó la seguridad, se volvió a ubicar en el ojo de la inversión, se dieron grandes avances en política social, combatió al terrorismo, al narcotráfico, a los regímenes autoritarios de América Latina. Y producto de esas luchas lo han acusado de todo, de toda suerte de epítetos. Han tratado de difamarlo, han atacado a su familia. Y con estoicismo, con abnegación y con entrega, ha enfrentado todos y cada uno de los cuestionamientos que se le han hecho. Y a mí realmente me preocupa, y vuelvo e insisto en eso, Luis Carlos, que una persona que le ha servido al país, y óigame lo que le digo, sea el expresidente que sea, quien ha tenido el honor de presidir este país, que es la máxima magistratura de la nación, debe defenderse y poder defenderse en libertad. Parece grave, es preocupante que se asuma que una persona que le ha servido a Colombia con esas pruebas fehacientes, más allá de las polémicas políticas, se asuma o se presuma que hay un interés de obstruir la justicia cuando se ha presentado a todos los llamados. Y yo entiendo que seguramente para muchos sectores políticos, para las bases de nuestro partido, quizás haya expectativas de pronunciamientos, lo que llama usted, más categóricos. Yo no sé a qué se refiere, porque yo tengo que obrar dentro de los canales institucionales. Pero como lo dije ayer, soy
y seré siempre un defensor de la honestidad, de la inocencia y de la honorabilidad de Álvaro Uribe Vélez, porque lo he conocido, porque lo he visto tender puentes, porque lo he visto construir en este país. Y yo creo que hacer ese llamado a la reflexión en un país donde quienes han lacerado históricamente a la nación, condenados, puedan manejar sus defensas en libertad, y que quienes defendieron la legalidad con ímpetu probado no lo puedan hacer, me parece que es un desequilibrio notorio. Por eso espero que el expresidente Uribe pueda apelar a todas las herramientas para tutelar sus derechos y garantizar esa defensa en libertad. Presidente, a esta hora estamos con la cariñosa 610 AM, con Alerta Bogotá, con Noticias RCN y por supuesto con la FM. Presidente, esta mañana entrevistamos a Paloma Valencia acá en la FM y en Noticias RCN y nos dijo que el Centro Democrático quiere una constituyente y que están convencidos de que usted apoyará una constituyente. ¿Usted apoyará una constituyente, presidente Iván Duque? Luis Carlos, ahí yo creo que es importante también separar varias cosas. La primera, hay un gran consenso en sectores políticos, en los partidos, hay un gran consenso en la academia, hay un gran consenso en muchas personas pertenecientes a la rama judicial que han expresado que se requiere una reforma para la justicia, una reforma a la administración judicial, una reforma a la administración de justicia que corrija fallas. Y ese no es un tema de coyuntura, es un tema estructural. Y si usted recuerda, el pasado 20 de julio, en mi informe a la Nación, yo dije con mucha claridad que espero que en esta legislatura Colombia pueda avanzar hacia una reforma a la justicia. Hemos tenido varios intentos fallidos en los últimos 10 años, pero sin lugar a dudas, más allá de la coyuntura, se requiere, y se requiere para corregir fallas, y se requiere para tener una justicia más cercana al ciudadano, una justicia que le dé al ciudadano más confianza, más tranquilidad, y que también mantenga elementos de garantía para el ejercicio de la defensa, que tenga garantías para que la justicia le permita a un ciudadano ejercer su defensa en libertad como primera línea. Y yo creo que todas las discusiones desde el punto de vista de vehículos institucionales son válidas. Esas propuestas están en la Constitución, también hay otras. Y por supuesto nosotros como gobierno hemos dicho con claridad que esta es una necesidad para Colombia, hacer esa reforma. Nosotros tendremos conversaciones con el Centro Democrático y con otros partidos porque en eso hay distintas visiones. Unos están hablando del acto legislativo de manera más rápida, otros hablando de la ley estatutaria. Un proceso constituyente es un proceso importante que involucra al constituyente primario, pero es un proceso largo. Y yo creo que aquí lo que se trata es primero de reconocer que más allá de la coyuntura el país necesita una reforma a la justicia y una reforma que le dé confianza al ciudadano. Eso no es un tema de hoy, es un tema que en repetidas ocasiones el país lo ha debatido y usted sabe muy bien, Luis Carlos, que llevamos varios años intentando hacerlo. Entonces, frente a ese tema, tendremos la conversación, no solamente con el Centro Democrático, tendremos la conversación también con otros partidos, porque yo creo que hay que buscar el mecanismo más eficaz y el mecanismo quizás más veloz para poder hacer esta reforma que Colombia clama hace mucho tiempo. ¿Puedo resumir, presidente, entonces que su respuesta es constituyente no, reforma a la justicia sí? Mi respuesta es reforma a la justicia es necesaria, hay un gran consenso. Y la forma tendremos que mirarla con los partidos políticos de tal manera que podamos conciliar la urgencia de la reforma con la mayor velocidad y el mayor alcance. Presidente, alguien que esté mirando esto a través del prisma del tiempo dirá, ¿qué pasó en Colombia para que las FARC antes fueran combatidas por el Estado, por un presidente, y hoy ese presidente está en la cárcel y las FARC estén en el Congreso?
¿Qué pasó? Luis Carlos, usted sabe muy bien lo que fueron las batallas discursivas, las batallas legislativas, las batallas políticas, donde siempre argumentamos la necesidad de que la justicia tuviera para los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad verdad, justicia, reparación y no repetición de manera genuina. Usted recordará que muchos de los argumentos que nosotros presentamos hace 2 años estaban orientados justamente a que personas como Jesús Santrich pudieran ser extraditados. Usted recordará que nosotros le presentamos también a Colombia reparos, creo que fueron claros, para que temas como el reclutamiento de menores, como el tema del narcotráfico, como el tema también de las personas desaparecidas, pudiera acelerar con prontitud las investigaciones y encontrar esa verdad y esa reparación y esa justicia proporcional. Hoy yo creo que ese es el reto más grande que nosotros tenemos en ese frente, y no he dejado de decirlo nunca. Pero frente al otro caso, y vuelvo al tema, sí, yo creo que el llamado que nosotros como sociedad tenemos que hacernos es a que una persona que le ha servido bien a Colombia pueda ejercer su defensa en libertad. Porque desde el 24 de julio del año 2018, antes de mi posesión, empezó esta situación para el expresidente Uribe, y lo he visto siempre con gallardía y entrega responder a todos los llamados. Y aquí todos entendemos, sí, la justicia existe y sí, la justicia puede llamarnos a cualquiera a compadecer. Pero yo creo que la línea general es que se pueda ejercer esa defensa con la presunción de inocencia en libertad. Y yo creo que ese es un tema que es importante que todos lo tengamos claro como colombianos. No es por criterios políticos, no es por simpatía política. Es que todos nos pongamos la mano en el corazón y entendamos que parte del ejercicio de la presunción de inocencia es poder ejercer su defensa en libertad, como la han hecho, y la están haciendo también muchísimos aforados. Y la pregunta es, ¿por qué quien ha ocupado la presidencia en 2 ocasiones no se le permite hacer? Presidente, ¿usted cree en la ecuanimidad en el balance de la Corte? Luis Carlos, como le digo, mi labor es ser un creyente en la Constitución y la ley. Pero parte de esa confianza en la Constitución y la ley también, creo yo, depende fundamentalmente, no para mí como presidente, sino para todos los colombianos, de que existan las plenas garantías para ejercer la defensa. Y yo vuelvo e insto, Colombia tiene vehículos y herramientas para tutelar los derechos fundamentales que yo espero operen y apliquen para que Álvaro Uribe Vélez pueda defenderse con su presunción de inocencia en libertad. Presidente, muchos aseguran, sobre todo desde la oposición, que lo que debería hacer el presidente Uribe es acogerse a la JEP. ¿Usted qué piensa, presidente Duque? No veo ninguna razón ni ningún fundamento en ello, porque la justicia transicional se creó para que haya una transición entre quienes estaban en el mundo de la ilegalidad y pudieran, bajo los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, entrar a la legalidad. Por eso también siempre defendí, y he defendido y defenderé, la diferenciación entre quienes laceraron la Constitución y la ley y quienes la defendieron. Y yo particularmente creo que lo que hoy se le está evaluando, analizando, estudiando y juzgando a Álvaro Uribe Vélez, primero, nada tiene que ver con ninguna conducta criminal de lesa humanidad de su parte, y además quiero decir otra cosa. Creo que el llamado que se le ha hecho por parte de su juez natural como senador, que es la Corte Suprema, los ha atendido todos. Entonces, saber diferenciar eso es importante. Y me preocupa que haya sectores que lo que busquen es instigar a que él se presente a la JEP para tratar de equipararlo, homologarlo a quienes por años laceraron la Constitución y la ley
y le infligieron tanto daño a los colombianos. Estamos en transmisión especial con Noticias RCN, con La Cariñosa, con Radio 1 y por supuesto la FM. William Calderón tiene pregunta. Señor presidente, con los buenos días. ¿Habló ya con el expresidente Uribe? ¿Tuvo oportunidad de conversar con él? Y si es así, ¿en qué términos transcurrió la conversación, si se puede conocer? Mire, William, yo he tenido con él siempre una relación amable, de amistad, de profundo aprecio. Y estos son momentos muy dolorosos para él, para su familia. Pero él es un hombre gallardo, él es un hombre íntegro, y una persona que va a ejercer su defensa como lo ha hecho siempre, con la frente en alto. Yo lo que creo, y vuelvo, insisto en ello, es que Colombia no puede ver que a una persona que le ha servido al país, que ha ocupado 2 veces la primera magistratura de la nación, no lo pueda ejercer en libertad. Yo tuve la oportunidad de llamarlo ayer, simplemente le expresé mi solidaridad, mi apoyo, en el sentido personal, en el sentido humano, y yo creo que todos los colombianos que lo hemos conocido y que lo apreciamos, sabemos que él va a salir adelante en la defensa de su honestidad y su honorabilidad. Yo por eso también espero, para que no prime una presunción de culpabilidad, que sería lamentable en esta sociedad cuando otros criminales de lesa humanidad, como los de las FARC, o como criminales de lesa humanidad que se han sometido a la Justicia Especial para la Paz, puedan ejercer su defensa en libertad, y que alguien que defendió la Constitución y la ley, y que es probado su amor por Colombia, y que es probado su entrega por este país, tenga que estar en este momento viviendo una situación tan difícil. Señor presidente, le saluda Fernando Quijano. Sumarle una constituyente que tarda tanto tiempo y que los tiempos políticos se están agotando a una crisis sanitaria por la cual atravesamos y a unas consecuencias económicas que nos ha llevado a una crisis económica a la cual vamos saliendo, ¿no es atizar un polvorín mayor del cual no sabemos cómo podremos salir? Por eso lo que yo le decía ahora, doctor Fernando Quijano, es que Colombia en este momento tiene un consenso en las instituciones de que se requiere una reforma a la justicia. Hace pocos días estaba reunido yo con el Procurador General, con los presidentes de las altas cortes, recibiendo también insumos y propuestas después de un amplio proceso. Hemos recibido propuestas casi de todos los partidos. Hemos recibido propuestas de las altas cortes, hemos recibido propuestas de la academia. Hay un consenso nacional de que se requiere esa reforma. Y lo que hay que buscar es el mecanismo más expedito, más eficaz, y que le muestre a los ciudadanos una solución pronta. Por eso yo, más que hablar o no de una constituyente, que considero es un mecanismo legítimo dentro de la Constitución, lo que el país necesita es que podamos avanzar en una reforma que le devuelva a los ciudadanos la gran confianza en una de las instituciones más importantes y que abarque todos los aspectos que tienen que ver desde la atención del ciudadano en la Colombia profunda hasta el ejercicio de todas las garantías, incluyendo el caso de los aforados. Señor presidente, Iván Duque, le pregunta Santiago Ángel, algunos sectores han dicho que hacer un llamado desde el Ejecutivo para que el Poder Judicial modifique una decisión ya tomada luego de 6 años de investigaciones antidemocrático. ¿Usted qué les responde hoy? Yo primero empiezo por lo siguiente. Yo no le estoy pidiendo a las Cortes o no le estoy dando ninguna instrucción con respecto a su procedimiento. Por eso lo dije ayer muy claro, yo soy respetuoso de la independencia de poderes. Yo lo que dije ayer también es que espero que con los mecanismos que brinda la Constitución y la ley, el tutelaje de los derechos fundamentales de una persona que le ha servido al país le permita ejercer su defensa en libertad. Presidente, buen día. Andrea Bernal lo saluda. El país en medio de una pandemia, de una crisis económica muy compleja y pues ahora este tema también político que polariza aún más la sociedad. Hay mucha gente en las calles indignada con lo que está pasando con el expresidente. ¿Qué le dice usted a esos indignados? Primero, Andrea,
nosotros tenemos que darnos cuenta en el momento en el que estamos. Nosotros estamos viviendo en la humanidad el momento más difícil después de la Segunda Guerra Mundial. Como presidente de la República vamos a seguir actuando de manera eficaz con todo el sector de la salud, con los gobernantes locales, para que sigamos fortaleciendo la atención crítica, fortaleciendo las pruebas, fortaleciendo el despliegue de herramientas de protección personal, que podamos seguir haciendo también una recuperación de vida productiva de manera ordenada, que hagamos los cercos epidemiológicos. En eso estamos comprometidos y seguiremos enfocados en esa tarea fundamental para el país. Y lo segundo, la reactivación de Colombia. Colombia necesita un proceso de reactivación. ¿Para qué? Para proteger la vida de los empleos, la vida de la micro, pequeña, mediana y gran empresa. Por eso presentamos un compromiso por Colombia que está enfocado en más de 100 billones de pesos de proyectos de inversión privada, público-privada, pública, y también mecanismos de incentivos y promoción en distintos sectores, que abarcan el sector de infraestructura, que abarcan el sector de energía, que abarcan la transición hacia una bioeconomía, que abarcan avanzar en los subsidios de vivienda, que abarcan los programas sociales, el ingreso solidario, la protección de las familias más vulnerables, que abarca la aceleración de los proyectos PEDET, que abarca también el catastro multipropósito, que abarca también el ordenamiento de la producción agrícola, la agricultura por contrato, las vías terciarias. Esas herramientas nosotros las hemos presentado y también hacen parte de la prioridad de nuestro país enfrentando esta situación tan dramática para el mundo como es el COVID-19. Y en eso todos los días seguiremos identificando herramientas y mecanismos para atención, y los colombianos pueden tener la plena certeza que este programa de compromiso por Colombia de reactivación está en marcha y está en marcha para beneficiar a todos los colombianos. Buenos días, señor presidente. Le pregunta a Zuri Chamá desde Medellín. Usted en esta entrevista dijo que Álvaro Uribe debería usar todas las herramientas que haya a su alcance para su defensa. ¿Esto incluye escenarios internacionales? Azuri, esa respuesta no me corresponde darla a mí. Esa respuesta la tendrá que contestar el equipo de la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esas medidas ellos las tendrán que evaluar. Yo creo que hay medidas en el marco nacional que son importantes y ellos también tendrán que evaluar qué otras herramientas tienen. En eso tengo que ser claro. Mi opinión no es la de ser asesor de ninguna defensa, pero yo sé y creo además que en Colombia tenemos esas herramientas para tutelar esos derechos fundamentales y esperamos que eso permita el ejercicio de la defensa en libertad con la presunción de inocencia. Son las 7:40, estamos en Noticias RCN, La Cariñosa, la FM y por supuesto Radio 1. Presidente, ¿reforma a la justicia que plantea usted es reforma a la JEP también? Hay que separar varias cosas, Luis Carlos. Hay que separar primero lo que tiene que ver con la justicia territorial, que ha sido una preocupación de tiempo atrás. Hay que evaluar los temas de digitalización de la justicia. Hay que avanzar con los temas que corresponden también a que las primeras, las segundas instancias sean mucho más ágiles. Hay que avanzar también en los temas relacionados con la selección del personal para buscar la excelencia. Todo esto se ha venido discutiendo de tiempo atrás. También hay discusiones en el Congreso que se han dado relacionadas con los temas de aforados, los temas de buscar mayor consolidación jurisprudencial en los altos tribunales. Esas son discusiones que están pendientes. Y por supuesto, si usted se ha dado cuenta, en el Congreso también han existido bastantes propuestas y análisis de varios partidos para garantizar, primero, que haya una diferenciación entre quienes están en un proceso de transición de la ilegalidad a la legalidad y de quienes han defendido la Constitución y la ley. Esos debates están en el Parlamento y por eso lo que hay que buscar acá no es una visión unilateral, sino que como hay un consenso de las fuerzas políticas para que haya esa reforma a la justicia, lo que necesitamos es rápidamente mirar cuáles son los componentes de la misma, presentarla con velocidad y que Colombia pueda tener la certeza, sobre todo, de que en este país
habrá verdad, justicia, reparación y no repetición. Presidente, esta mañana el New York Times publica un artículo en el cual su corresponsal dice lo siguiente: el presidente Iván Duque atacó su propio sistema judicial el martes para defender a su mentor, el antiguo presidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien enfrenta una posible detención debido a una investigación de fraude y soborno. ¿Qué responde usted ante esas acusaciones de algunos que dicen, no, que es que el presidente ha atacado a la Corte? No, yo no estoy atacando a ninguna Corte. Y si usted se da cuenta en mi pronunciamiento de ayer, yo no hice ninguna referencia a ningún tribunal. Yo hice la referencia a un derecho de alguien que le ha servido a Colombia. Y vuelvo y se lo digo, Luis Carlos, y en eso también quiero ser claro. Fuera el expresidente que fuera, sea el expresidente que sea, yo creo que quien ha ocupado la primera magistratura de la nación, que ha ocupado la posición de defensa irrestricta de la Constitución y la ley, que está además revestido de un principio legal de honorabilidad y de protección de todas las instituciones, pueda ejercer su defensa en libertad. Esa es mi opinión como ciudadano, esa es mi opinión como presidente. Y esa opinión no la he dejado de dar y no la dejaré de dar porque creo en ella. Esto no es ningún insulto ni ningún agravio a la Corte, porque además estamos hablando de una sala, no de toda la Corte. Y mi llamado lo hago es a la reflexión nacional, Luis Carlos, porque yo creo que en este país debemos asumir, sí, la ley es para todos, claro que la ley es para todos, pero la ley también debe ser homogénea para todos. Y aparte de ser homogénea para todos, la ley en Colombia también parte de una premisa, y es la presunción de inocencia, que se debe poder ejercer en libertad y mucho más de quien le ha servido al país a lo largo de una larga carrera. Y eso es aplicable a cualquier persona que haya servido a Colombia y que además le haya mostrado al país su integralidad. Y yo creo además que en el caso particular de los aforados, ¿cuántos aforados no tienen investigaciones? ¿Cuántos aforados no se están presentando en este momento ante los altos tribunales para ejercer su defensa en libertad? ¿Por qué tener en este caso un criterio selectivo? Simplemente he enunciado esa preocupación natural. Y no dejaré de hacerlo, no para desafiar las Cortes, sino para que hagamos las reflexiones como país que necesitamos, porque más allá de que en la política haya amores y desamores, críticas y aplausos, yo creo que el llamado que hay que hacer a esta nación, y yo lo veo en el marco de todos los que le han servido a Colombia como presidentes de la República, yo parto de la base que todos quienes han entregado su vida por este país deben partir de la presunción de inocencia y ejercer cualquier llamado a la justicia en libertad. Presidente, ¿cómo cambia el escenario político después de todo esto? Luis Carlos, mi labor no es hacer elucubraciones de carácter político. Nosotros estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de una tragedia mundial. Aquí tenemos que seguir protegiendo la vida, la salud, el empleo, tratar de reactivar rápido esta sociedad, porque lo necesita como lo necesita el mundo. Y necesitamos también avanzar en que esa reactivación traiga los proyectos que le sirven a la gente, los proyectos que le traen oportunidades de empleo. Entonces nosotros tenemos que estar enfocados rápidamente en seguir administrando y manejando una situación tan difícil, en avanzar en la reactivación, en avanzar en la agenda legislativa y por supuesto, como lo dije el 20 de julio, yo creo que hay en este momento un ambiente propicio en el Congreso de la República para que avancemos en una reforma a la justicia y que esa reforma ojalá tenga el vehículo más rápido posible para darle confianza a los ciudadanos. Presidente, esta entrevista cuando la coordinamos hablamos sobre los 2 años y se nos atravesó este hecho tan importante y agradezco mucho que tenga usted la deferencia de poderlo comentar, discutir y analizar acá en la FM. Hablemos de sus 2 años de gobierno, presidente.
¿Sus planes iniciales se vieron trancados con el coronavirus? Sí, no, Luis Carlos, sí, no. Yo creo que hay cosas que a mí me generan inmensa satisfacción. Yo creo que una de las promesas nuestras de campaña era el principio de la legalidad. Nosotros cerramos el año pasado con una de las tasas de homicidio más bajas en los últimos 40 años y mantenemos la tendencia. Este año tendremos la más baja, prácticamente 4 décadas. Logramos el año pasado la tasa más baja de secuestros desde 1976. Logramos por primera vez en 7 años reducir el área sembrada de cultivos ilícitos, una reducción importante. Tuvimos éxito en materia de incautaciones. Avanzamos en proyectos anticorrupción como el de pliegos tipo, el de hacer públicas las declaraciones de renta, los conflictos de interés, en el tema también relacionado con el endurecimiento de penas a los corruptos. Avanzamos también en algo que es muy importante en términos de emprendimiento, y es que el año pasado cerramos con las mayores exportaciones agrícolas que ha tenido Colombia, las mayores de bienes y servicios. Avanzamos también en una transición energética donde ya hemos quintuplicado el aporte de las energías renovables a la matriz energética colombiana en capacidad instalada. Tenemos ya para el mes de diciembre cerca de 168.000 jóvenes llegando gratuitamente a la universidad pública, más de 140.000 jóvenes con doble titulación. Hemos avanzado también en la agricultura por contrato, pusimos en marcha el programa Concluir de importantes obras de infraestructura, hemos puesto la paz con legalidad a operar con velocidad, sacamos adelante 14 PEDETs que fueron elaborados para los próximos años, anticipando recursos. Y algo que quiero decir en materia económica, Luis Carlos, y quizás esa es la parte, el desafío más grande. Nosotros logramos el año pasado cerrar con un crecimiento económico superior al promedio mundial, al promedio regional, al promedio de la OCDE, una reducción del déficit fiscal que ha sido la más alta en 8 años, y básicamente logramos el primer superávit fiscal primario. Ahora nos encontramos con el coronavirus, y claro, el coronavirus nos trae muchas afectaciones, porque el coronavirus sí nos cambia a nosotros muchas perspectivas que teníamos en términos de crecimiento, obviamente nos afecta indicadores sociales, pero también se da la ocasión para decir, Luis Carlos, que en medio de esta pandemia logramos avanzar en atender a la población más vulnerable con ingreso solidario, en atender a la población más vulnerable con la devolución del IVA, los giros extraordinarios, fortalecer el sistema de salud, pasamos de 5.300 UCIs, ya llegamos a 9.000, y estamos también en un proceso, yo creo importante, de telemedicina, teleeducación, inclusión financiera, pero desde luego el coronavirus es hoy el reto más grande que tenemos, no en Colombia, en el mundo, y que si usted me pregunta, ¿nos afecta planes? Claro que nos afecta planes, pero yo tengo la convicción, Luis Carlos, de que este país lo vamos a sacar adelante, de que vamos a seguir manejando una situación tan compleja, y quiero destacar que a la fecha, gracias a muchas medidas, pues hemos logrado tener tasas de letalidad bajas, hemos logrado en términos de contagios por millón, muertes por millón, comportarnos distinto a otros países del mundo, inclusive desarrollados y de la región, no sin antes decirle que a mí me duele cada persona que fallece en nuestro país, realmente me duele, lo somatizo, me afecta, pero yo creo que hoy tenemos un ímpetu grande, y es que este país lo vamos a sacar adelante todos y en equipo. Sabemos que estamos enfrentando una situación compleja, los hechos de ayer obviamente generan pues estupor, preocupación, rabia en muchos sectores. Yo creo que hoy más que nunca nosotros debemos entender que esta es la situación más difícil que ha vivido el mundo en muchos años, nos trae un enorme reto como sociedad, pero aquí tenemos todos que obrar en equipo para sacar a Colombia adelante, y por eso este plan de reactivación de compromiso con Colombia está en marcha. Yo espero que incida positivamente en que reactivemos nuestra economía y que cumplamos la meta de crecer por encima del 5% en el año 2021. Presidente, ¿todos son aciertos? ¿Qué se debe hacer mejor? ¿Qué quiere usted dejar de legado? Es que yo creo que los gobiernos todos tienen desaciertos y dificultades. Yo también le puedo decir preocupaciones que yo he tenido. Mire, uno de los temas que a mí más me ha preocupado y dolido ha sido el de los líderes sociales. Cuando yo asumí mi posesión el 7 de agosto, para ese momento, en los 2 últimos años, el país venía con 225 líderes asesinados, certificados por Naciones Unidas entre 2016 y agosto de 2018. Nosotros en este momento
sí, tenemos una reducción, hemos bajado a 185, uno puede decir es una reducción de casi el 20%, sí, pero esto no es una cifra. A mí eso no me hace feliz, eso debería ser cero. Lo estamos enfrentando al narcotráfico, a la extracción ilegal de minerales, que es un detonante de estos comportamientos. Y ahí tenemos un reto grande para avanzar, y lo mismo en el caso de los excombatientes. He estado facilitando los temas de transición, pero sabemos que hay también muchos de ellos que están perseguidos por disidencias y por otros grupos criminales. Ahora, también hay un reto grande, y yo debo decirlo, nosotros en materia del mercado laboral recibimos un mercado laboral que venía en deterioro desde el segundo semestre de 2015, nos demoramos prácticamente un año y 3 meses en empezar a ver una recuperación acelerada en términos de formalización, pero pues obviamente ahora nos encontramos con este reto tan difícil del COVID que profundiza aún más la situación y que necesita medidas audaces, y que por eso también estamos pensando en el compromiso por Colombia. Y seguramente también hay temas, y temas en los que uno quisiera que se movieran de pronto más rápido, o que uno alcanzara los resultados más rápido. Pero yo todos los días, cuando examino las 203 propuestas que le presentamos a Colombia, pues yo voy cumpliendo una gran proporción de ellas, y yo lo que espero en agosto del 2022, cuando mire a los colombianos a los ojos y recupere la condición, o vuelva a la condición de mero ciudadano, tener la satisfacción de que lo que le propusimos a Colombia, que ese voto programático, se ha materializado en su gran mayoría. Señor presidente, hay unas palabras suyas que tranquilizan muchísimo a los empresarios, y es que siempre descarta una tercera reforma tributaria durante su administración. Pero llega el desasosiego para los empresarios cuando ven que en el Ministerio de Hacienda se arma un grupo asesor internacional para estudiar una eventual reforma tributaria. ¿Qué le podemos decir a los empresarios sobre este espinoso tema? Doctor Quijano, yo con usted cada vez que lo veo me hace la misma pregunta. Ayer me la hizo varias veces y se la agradezco una vez más. Usted me preguntaba que si este era el momento para una reforma tributaria. Usted me hizo ayer esa pregunta con varios de sus colegas de México, de Perú y de Chile. Yo le dije, hacer una reforma tributaria en medio de una pandemia, cuando estamos apenas iniciando un ciclo de recuperación, es, primero, a mi modo de ver, innecesario y además inoportuno, porque las personas que dicen grave entonces a las empresas, pues esa ha sido la fácil que siempre se ha hecho en todas las reformas tributarias acá. En medio de una pandemia, gravar a la micro, pequeña, mediana y gran empresa solamente se traduce en menos inversión, más desempleo y, por supuesto, pérdida de confianza. Si usted en medio de la pandemia, en esta situación, sale y grava a sectores de la población que apenas están tratando de reorganizarse laboralmente, pues usted termina afectando la demanda agregada y hace que la recuperación sea más lenta. Lo he dicho con mucha claridad, y además lo ha dicho la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, que hoy lo que tenemos en este momento es que gastar e invertir focalizadamente en los más vulnerables y en un proceso de reactivación. Y una vez empiece un ciclo de recuperación, hay que buscar armonizar las sendas fiscales de mediano plazo. Mire, tan transparente ha sido Colombia, doctor Quijano, que hemos sido el único país de América Latina que a la fecha ha presentado un marco fiscal de mediano plazo en medio de la pandemia, con unos supuestos que son importantes. Y usted dice, una misión para hacer una reforma tributaria, como si estuviéramos haciendo algo a escondidas. No. Eso primero quedó establecido dentro del marco de la Ley de Crecimiento Económico. Y a mí me parece importante que nosotros siempre estemos revisando dónde podemos hacer las cosas mejor, dónde podemos ser más eficientes, dónde podemos de pronto revisar algunas exenciones que no están produciendo el impacto que se quiere. Y eso hace parte también de una agenda de retomar una senda fiscal. Entonces, yo he sido claro frente a la oportunidad del momento, decirle al país que hay que empezar un ciclo de reactivación, pero también he sido claro, como está en el marco fiscal de mediano plazo, que el país debe seguir fortaleciendo su agenda fiscal, no para nosotros, sino para todos los demás gobiernos que vengan más adelante. Lo responsable de parte nuestra es enfrentar la pandemia, poner en marcha el plan de reactivación y dejarle al próximo gobierno una senda clara de sostenibilidad fiscal. Y yo he asumido ese compromiso, yo no tengo la reelección enfrente, yo no estoy compitiendo electoralmente con nadie, yo quiero hablar con responsabilidad por este país y dejarle también ese legado a quien me suceda en la presidencia. Señor presidente, y frente a lo que tiene que ver con una eventual reforma pensional. Vea, doctor Quijano,
se habla mucho, a la gente le encanta la palabra reforma pensional. Yo lo que digo es, asumamos los problemas que tiene Colombia. En Colombia hay en este momento 5 millones de mayores de 65 años, aproximadamente. En 20 años o 25 años serán 15 millones. Tenemos una situación y es que solamente 1 de cada 4 mayores de 65 años tiene pensión. Entonces, en la medida en que siga creciendo esa población sin cobertura, eso terminará generando una presión fiscal enorme para el país. Por eso también es muy importante revisar que en Colombia los subsidios pensionales están altamente concentrados en las personas de mayor ingreso. Aquí lo que el país necesita es abordar de manera constructiva una política y una agenda de protección de la vejez con equidad. Y esa equidad significa ampliar cobertura, y esa equidad significa facilitar herramientas también para atender a quienes están en la línea de vulnerabilidad, como lo hemos hecho con los BEPS o con Colombia Mayor, pero también asegurar esa sostenibilidad en el largo plazo. Y voy a decir eso, y eso pasa también por la formalización laboral, porque en la medida que nosotros podamos en la reactivación ir formalizando con velocidad, esa formalización va a llevar a que haya más aportes a la seguridad social, esa formalización va a llevar a que haya más personas en el sistema de seguridad social en salud, en el régimen contributivo y no en el régimen subsidiado, aumentando la presión. Por eso, más que hablar de reforma pensional, aquí lo que necesitamos es una agenda de equidad, de protección de la vejez, como lo he dicho 1 y 1000 veces. Señor presidente, hay algunos analistas en política que dicen que usted aún no tiene una política emblema como gobierno, y la comparación la hacen los analistas con el gobierno de Pastrana en el Plan Colombia, el gobierno del expresidente Uribe y su seguridad democrática, y el gobierno del expresidente Santos y obviamente el acuerdo de paz. ¿Cuál va a ser su política emblemática como gobierno para los 2 años que quedan? Aquí hay varias políticas emblemáticas. Mire, le voy a hablar de algunas que son emblemáticas. Vamos a cerrar con la ayuda de Dios el año 2022 con cerca de 300.000 jóvenes llegando gratuitamente a las universidades de Colombia con Generación E. Es un emblema de equidad tremendo. Vamos a llegar a agosto del 2022 con la mayor transición energética que haya tenido un país de América Latina, pasando de menos de 60 megas de capacidad instalada de renovables a 2.500 megas. Vamos a llegar a agosto del año 2022 con 300.000 productores del campo en agricultura por contrato. Vamos a llegar a agosto del 2022 habiendo entregado la mayor cantidad de subsidios de vivienda para la población colombiana y permitiéndole a familias que paguen de cuota para ser propietarios menos de lo que estaban pagando de arriendo. Todo eso hace parte de una agenda de equidad. Y también vamos a dar 100.000 programadores formados para que Colombia tenga empleo dinámico en la juventud en la 4ª revolución industrial. Aquí hay varios programas emblemáticos, pero también le voy a decir algo, la reactivación. Esta reactivación que estamos enfrentando en este momento, este compromiso con Colombia, que armoniza objetivos del plan de desarrollo con sortear una crisis tan compleja como la del COVID-19, va a dejarle al país 100 billones de pesos en proyectos para generar 1 millón de empleos. Algunos tendrán la gran mayoría de efectos en el corto, otros en el mediano y otros en el largo plazo, pero quedará el país con una agenda también de proyectos estratégicos que van a determinar aceleradores de crecimiento. Yo sé que a muchas personas les gusta el eslogan o que cuál es ese único proyecto. No, aquí tenemos una agenda de equidad y yo más que cualquier otra cosa lo que espero es que el 7 de agosto del 2022, cuando yo mire a un colombiano en los ojos con el plan de gobierno que entregamos, veamos las metas cumplidas como lo hemos venido haciendo en muchos frentes. Hemos tenido también dificultades, reveses y quizás desaciertos, pero nosotros seguimos trabajando con todo el amor por este país y que nuestro emblema de construir una Colombia más justa, una Colombia de equidad, sea posible. Señor presidente, con el balance, el corte de cuentas que está haciendo usted llegando a la mitad de su gobierno y digamos que anunciando lo que le queda por ejecutar en estos 2 próximos años que vienen, en materia de paz, ¿cómo están las cuentas? ¿Qué hay pendiente en esa tarea de implementación del acuerdo de paz? Mire, William, nosotros lanzamos la política de paz con legalidad y la política de paz con legalidad
es una política que ya muestra resultados concretos. Cuando empezamos el gobierno, teníamos 2 planes de desarrollo con enfoque territorial construidos. Hoy tenemos 16, hemos creado 14. Cuando nosotros empezamos el gobierno, encontramos 200.000 hectáreas en el fondo de tierras. Hemos aumentado en más de 700.000 hectáreas ese fondo, buscando que haya también una armonía con esquemas de producción colectiva, cooperativa, que desarrollen también el campo con bienes públicos y también agricultura por contrato. Pusimos en marcha el catastro multipropósito que va a permitir ordenar el territorio y vamos a hacer un piloto en los 170 municipios PEDET. Nosotros hemos avanzado hacia la cobertura de seguridad social y salud de muchas personas que han estado en los procesos de transición, pero sobre todo, creo yo, vamos a llegar a más proyectos productivos colectivos y proyectos productivos individuales que van a afianzar un camino de legalidad. Y claro, esa paz con legalidad también implica que nosotros enfrentemos el delito, y el delito que atenta contra la paz de los colombianos. Ha sido muy difícil, pero hemos logrado que la reducción de los cultivos ilícitos sea superior al 9%. Hemos avanzado también en las mayores incautaciones. ¿Sigue siendo insuficiente? Quizás, sí. Yo quiero que sea cada vez más profundo. Pero yo creo que hay muchos elementos que son positivos y también quiero destacar algo. Cuando nosotros vemos el plan de inversión de vías terciarias para los próximos 2 años que hace parte del compromiso por Colombia, estamos hablando de más de 1.5 billones de pesos en vías terciarias que van a conectar el país y que le van a dar oportunidades a muchos pequeños productores. Presidente. ¿Sí? Presidente, una de sus promesas de campaña era combatir el narcotráfico, pero no se han visto resultados importantes. Al contrario, el último informe de Naciones Unidas confirma que la producción aumentó y que los cultivos se están concentrando en unas zonas del país. ¿Qué opinión le merece esto? Pues yo creo que el reporte dice lo contrario. Para empezar, el reporte reconoce que hemos tenido la mayor reducción del área sembrada de cultivos ilícitos de los últimos años. También el reporte reconoce que hemos tenido las máximas incautaciones registradas por Colombia. Y acordémonos cómo el país creció exponencialmente en los cultivos ilícitos. Que entre el año 2015 y agosto del 2018, cuando empezó nuestro gobierno, pasamos de menos de 60.000 hectáreas a más de 200.000 hectáreas. Y hemos dado esa batalla con una política que ha sido la de Ruta Futuro, que es una lucha integral. Pero aparte de eso, hemos extraditado más de 200 delincuentes y hemos participado en una agenda multilateral como la Operación Orión 1, 2, 3, 4 y 5 con 22 países, donde hemos logrado éxitos contundentes. Y además otra cosa que quiero decir, Colombia representa más del 40% de las incautaciones de droga en todo el hemisferio. Y esto ha sido un trabajo de la fuerza pública con gallardía, con ardentía, con entrega patriótica, y creo que eso ha sido reconocido también internacionalmente. Aquí lo dijo el señor Pierre Lapac de Naciones Unidas y lo han venido diciendo también otros expertos en la materia, que si yo estoy contento, yo quiero más, yo quiero una reducción mayor, porque el narcotráfico es el combustible de la violencia, del asesinato de líderes sociales, de los intentos de capturar y reclutar menores para esas causas criminales, y por eso nosotros no desfallecemos y siempre queremos más y mejores resultados. Señor presidente, permítame volver al tema del coronavirus, una pregunta tal vez para una respuesta corta. ¿La vacuna, cuando esté disponible, será gratuita para todos los colombianos? Lo ha dicho el ministro de Salud y lo hemos dicho públicamente, y es que la política de inmunización en Colombia históricamente se ha basado en la gratuidad. Y nosotros tenemos que buscar un esquema ante la posibilidad de una vacuna que nos permita mantener ese principio. Obviamente estamos en un momento donde todavía hay mucha incertidumbre, hay varios proyectos en el mundo, pero no hay una precisión todavía sobre cuál va a ser ese proyecto exitoso. Por eso estamos no solamente conformando un panel de expertos para hacer esa evaluación, venimos trabajando con la estrategia COVAX, con la estrategia Gavi, y venimos también invitando al sector privado para que tengamos una aproximación en negociaciones posibles y eventuales, pero manteniendo el principio de gratuidad en la inmunización, que ha sido el principio rector de Colombia. Presidente,
cumplimos una hora de entrevista y quiero agradecerle por su tiempo, por su generosidad y por la importancia de esta comunicación en este momento. No quiero despedirlo sin desearle lo mejor a usted en lo que quedan estos 2 años de gobierno. Lo que le pase a un presidente es directamente proporcional a lo que le pasa a su población. Si a usted le va bien, nos va bien a todos. Pienso lo mismo de cualquiera que sea el presidente de nuestro país, que le tiene que ir bien y así nos va a ir bien a todos. Presidente, muchas gracias, es usted muy generoso como siempre. A usted, Luis Carlos, muchas gracias. Un saludo también a todos los integrantes de la mesa de trabajo y a toda la audiencia de la EP.